Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cátedra Río de la Plata. En esta ocasión hablaremos sobre las limitaciones del vallismo. Como en las tres ocasiones anteriores, será una reflexión liderada por el profesor Leonardo Martín, director ejecutivo de SESCOS en los Estados Unidos y profesor de la Universidad Hort Uruguay. Leo, es un gusto nuevamente estar en diálogo contigo en este apasionante derrotero sobre esa experiencia política tan fascinante. Adelante. Gracias, Pedro, gracias a todos los que nos escuchan, nos miran. Bueno, muy amables por seguir ahí y por seguir viendo esta saga que nos hemos propuesto para conversar acerca de esta, como decía Pedro, de esta apasionante etapa de la vida política del país, para luego de terminar de introducirla y de terminar de hablar de ella, bueno, trasladarlo al mundo, al tiempo más contemporáneo y ver en ella las huellas que esa historia nos ha dejado. Hoy, como habíamos dicho en el capítulo anterior, en el tercero de nuestra secuencia, quería mencionarles las limitaciones del modelo. Es decir, hemos hablado, como lo dije al final del capítulo anterior, hemos hablado hasta ahora del impulso reformista que Valle y Ordóñez llevó adelante a lo largo de todos sus periodos, principalmente sus periodos de gobierno, pero a lo largo de su periodo de influencia política en el país en las 2-3 primeras décadas del siglo XX. Sería injusto no mencionar, por supuesto, entonces, algunas de las limitaciones, algunos de los frenos, y hago referencia a esta dicotomía, impulso y freno, porque muchos de los que nos escuchan, conocedores de la historia del vallismo y de la historia del Uruguay, sabrán que hay un maravilloso trabajo de Carlos Real de Azúa, escrito por allá por los años 60, que justamente es un análisis crítico del vallismo y efectivamente lo llama así, el impulso y su freno. Nunca más ha acertado ese título para establecer estas dos vertientes, ¿no? Como todo proyecto de esta magnitud, como todo proyecto reformador, reformista, tiene naturalmente una parte, bueno, que por supuesto da un impulso a esas reformas, pero también afecta a otros intereses y genera resistencias, y genera limitaciones, y genera frenos en otros muchos aspectos de una vida social ya compleja como es la de principios del siglo XX, una sociedad ya entrando en la modernidad como es la sociedad uruguaya. Si tuviéramos que señalar entonces algunas de las limitaciones, insisto siempre en esto, en una lista que no se agota aquí, no es una... así como los pilares o el impulso reformista o lo que mencionamos acerca de las ideas reformistas de Valle no se agotan en lo que dijimos, por supuesto, ¿no? Que siempre está abierto a debate y a opiniones y ampliaciones. Es imposible aquí resumir en estas instancias, abarcar, mejor dicho, estamos resumiendo, abarcar todas las aristas que significaron, porque como ya dijimos, hemos venido diciendo a lo largo de todos estos programas, la profundidad de los cambios en estas primeras décadas del siglo XX en Uruguay fueron realmente muy importantes, y entonces abarcarlas en un conjunto es imposible. Estamos haciendo un resumen, y ese es el resumen que les propongo entonces para hablar de algunas de las limitaciones del modelo. Limitaciones que muchas de ellas, todavía las vemos en el Uruguay contemporáneo. Limitaciones que no solo no pudo superar el vallismo, el impulso reformador del vallismo, sino que no pudo superar la sociedad uruguaya a lo largo de todo el siglo XX y todavía incluso en los albores del siglo XXI, como nos encontramos ya en la segunda década del siglo XXI. La primera y más importante, probablemente, sea la incapacidad de reformar el modelo económico, el modelo de producción, sobre todo, más bien el modelo de producción. Valle y Ordóñez nunca pudo salir en su modelo reformista, y nunca pudo salir el Uruguay, en definitiva, del modelo de producción agrícola-ganadero. Es una cuestión evidente para todos quienes nos escuchan que el Uruguay sigue teniendo en la matriz agroindustrial el mayor motor de exportaciones hasta nuestros días. La carne vacuna
seguida de derivados de la actividad ganadera, siguen siendo año tras año, a lo largo de la historia, quizá habrá algunas excepciones puntuales, pero a lo largo de la historia del Uruguay, sigue siendo el principal motor y el principal rubro de exportaciones en el Uruguay. Ese tipo de producción, en los cuales el modelo ballista, el modelo ballista que estamos señalando no pudo salir, hubo intentos posteriores en el segundo ballismo, en el neoballismo, que será motivo de siguientes episodios que compartiremos con ustedes a la brevedad. Hicieron un intento genuino. El Uruguay hizo intentos genuinos por cambiar el modelo de producción agrícola ganadera al que estaba aferrado, o bueno, a que las circunstancias lo fueron llevando, y el neoballismo, que fue el principal abanderado de ese proceso, bueno, no tuvo buenos resultados. De hecho, nosotros vamos a hablar más adelante sobre los resultados justamente del neoballismo. La otra gran limitación del modelo reformista de Valle Ordóñez fue el problema vinculado a este de la producción agrícola ganadera, el problema del latifundio y del minifundio. ¿Qué quiere decir esto? Palabras ya un poco anticuadas, digamos, ¿no? Las planteo así, pero son palabras un poco, o conceptos un poco anticuados en este mundo más moderno, pero el problema del latifundio y del minifundio, en definitiva, es un problema que el Uruguay sigue teniendo en algún sentido. Nunca, por más que se lo propuso en algún momento, aquel modelo logró, o en aquel tiempo no se logró que el minifundio, es decir, la pequeña extensión de tierra, fuera lo suficientemente rentable como para mantener a los productores rurales y para mantener familias en el ámbito rural, para que se generara una producción mucho más intensiva en cuanto a la extensión de la tierra. Por lo tanto, siguió siendo la principal unidad económica el latifundio, la gran extensión en donde se concentra esa actividad ganadera. Quienes han tenido la suerte o han tenido la oportunidad de viajar por algunos países de Europa, por ejemplo, muchos más chicos que el Uruguay en cuanto a extensión territorial, habrán podido ver cultivos y crianza ganadera hasta en las laderas de las rutas, de las autopistas. Bueno, eso notoriamente, quien también tenga la oportunidad de recorrer el Uruguay, se dará cuenta, el campo uruguayo se dará cuenta de que eso no ocurre aquí. Justamente este es el meollo central, el viejo problema del latifundio y el minifundio, no por la propiedad de la tierra, que eso es un tema definitivamente ya laudado y en donde ya no hay conflicto, sino por la capacidad de producción, ¿no? Por la intensidad de producción que existe en ambos lados de la moneda. Así que esta es otra de las limitaciones del modelo que, insisto, se han prolongado en alguna medida y, bueno, con términos, por supuesto, y circunstancias mucho más modernas, se han prolongado a lo largo de la historia. El otro tema, la otra gran limitación del modelo ballista, que es un elemento que nosotros arrastramos hasta lo contemporáneo, y a mí me interesa mucho hablar de las limitaciones, justamente no solo porque es necesario señalar las limitaciones de un modelo reformista como el que hacemos referencia, sino además por la continuidad que estas limitaciones han tenido. Así como dijimos en los 3 primeros capítulos que la profundidad de aquellos cambios marcó a fuego a la sociedad uruguaya contemporánea, también estas limitaciones o estas incapacidades o estas consecuencias que la aplicación muchas veces del modelo reformista provocó, se siguen manteniendo hasta la actualidad, también hasta lo contemporáneo. Y una de ellas, creo que todos coincidirán conmigo, es la diferencia enorme entre el medio urbano desarrollado y el medio rural atrasado. En eso, el tradicional partido rival del Partido Colorado, el Partido Nacional, ha sostenido siempre la necesidad de descentralizar la vida, no solo política, sino económica, administrativa y hasta demográfica del país, que notoriamente está concentrado en Montevideo. Si ustedes miran un mapa de rutas, hagan el ejercicio, pongan el mapa de rutas del Uruguay y van a ver que todas las rutas confluyen en Montevideo sin que haya prácticamente ninguna conexión decente, aún modernamente, ninguna conexión decente
o muy pocas, entre el este y el oeste del Uruguay. Siempre para ir de un punto a otro hay que llegar a Montevideo. Así que esa es una limitación extremadamente importante. Siempre ha habido reclamos al respecto insisto, tanto del Partido Nacional, pero incluso el propio Jorge Valle, el último de los presidentes de la familia Valle que ha tenido el Uruguay, muy reciente, entre el 2000 y el 2005, como ya señalamos, también hizo alguna referencia a esa necesidad de descentralizar el país. Eso fue producto de varias circunstancias, notoriamente. No quiero entrar aquí en detalles históricos que nos saquen del hilo que venimos transcurriendo, pero tiene que ver, por ejemplo, con la ocurrencia de la Guerra Grande, en donde el Partido Colorado se refugió en la ciudad de Montevideo y generó toda una actividad comercial y diplomática internacional a partir del puerto, y eso generó bueno, una centralización muy notoria del poder. El propio puerto de Montevideo nos centraliza, ¿no?, por ser el principal vía de salida de nuestros productos exportables, de alguna manera nos concentra allí también en la ciudad de Montevideo, en el sur. En fin, varias circunstancias que podríamos señalarlas en otro momento, pero lo cierto es que nosotros tenemos un medio urbano extremadamente desarrollado y un medio rural o un medio en el interior, del interior, diríamos, con muy poca descentralización. Fíjense, para los oyentes que no son que ojalá sean muchos los que no nos siguen desde Uruguay, pero fíjense que recién el Uruguay hace cuestión de muy pocos años, creo que no llega ni a una década, tiene su primer universidad con sede en el interior, o sea, en el interior del país, ¿no? Con la sede principal en el interior del país. Ha logrado descentralizar con muchísima dificultad, luego de más de 100 años, ha logrado descentralizar en circunstancias y con muy poca profundidad ha logrado descentralizar la enseñanza terciaria. Tenemos problemas enormes, bueno, la cantidad de población, la enorme cantidad de la población vive en la zona metropolitana de Montevideo, quedando al norte del Río Negro, que es prácticamente la mitad del país, un río muy importante que divide el país en la mitad. El norte del Río Negro prácticamente es un desierto, ¿no? Sigue siendo un desierto, como se señalaba en las viejas crónicas del siglo XIX. Así que la cuestión de la descentralización, insisto, tanto del poder político como del poder económico, como incluso de la demografía, es un tema, es una limitante, yo diría más bien una consecuencia, en alguna medida, en gran medida, de la aplicación del reformismo vallista, pensado siempre con una visión europeísta, con una visión urbana, con una visión liberal y mirando a Europa desde el puerto de Montevideo, que nos ha llevado a un problema que arrastramos hasta la actualidad. Otra limitación que me gustaría señalar es la cuestión de Valle y Ordóñez. Estaba absolutamente convencido de que él tenía una confianza ciega en la extensión de la educación y el sufragio universal como cura a todos los males sociales, ¿no? Y esa confianza está muy bien, y creo que eso fue lo que en definitiva logró esta sociedad tan democrática, bueno, recientemente han salido informes en donde se nos vuelve a poner a la democracia uruguaya entre las primeras democracias plenas del mundo, respeto a la institucionalidad, etcétera. Pero también es cierto que hay algunos otros males sociales o algunas otras complejidades sociales que necesitan de otro tipo de militancia, del involucramiento mayor de la sociedad civil, cosa que eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Probablemente desde la década del 60 y 70 en adelante eso ha ido cambiando, pero en su momento representó una limitación importante. No solo la educación emanada del Estado o con la centralidad del Estado, y no solo la aplicación de un sufragio universal, es decir, no solo por votar todos los años la sociedad se iba a mantener unida, homogénea y horizontal, ¿no? Había otras influencias, hay de hecho otras influencias que permanentemente están presentes, como los problemas económicos, como los problemas sociales, las complejidades de los grupos minoritarios, etcétera, que requieren otro tipo de enfoque, otro tipo de tratamiento. Y por último, ya para ir terminando, y insisto siempre en tratar de respetar los tiempos que nos autoimponemos aquí, para que los oyentes
puedan seguir con atención estos episodios. El último elemento es el fracaso que obtuvo el colegiado, ¿no? Que fue su última gran batalla política, por la que dejó gran parte de su capital político, y bueno, y el fracaso que el colegiado significó en las dos instancias en que se aplicó. Cada vez que hubo un momento de crisis o sí, de crisis principalmente económica, pero también política y social, el colegiado no estuvo a la altura de las circunstancias. Eso fue una limitante, naturalmente, y es necesario señalarlo porque Valle Ordóñez dejó, como dije, gran parte de su capital político para tratar de llegar al colegiado, y cada vez que se logró llegar al colegiado en Uruguay, terminó siendo un fracaso y terminó siendo una de las razones por las cuales entró en una crisis, incluso de quiebra institucional. No es casualidad de que el resultado de la aplicación de los dos periodos en los que se gobernó en Uruguay por la vía de un colegiado, han terminado en quiebres institucionales, en los únicos dos quiebres institucionales que tuvo, en los únicos dos periodos de quiebra institucional que tuvo el país a lo largo de su historia. Moderna, por supuesto, en el siglo XX. Así que esa es una limitante bueno, que nos marcó y bueno, que tuvo consecuencias políticas muy relevantes y muy importantes. Dejo por aquí como dije, estas limitaciones del modelo ballista. Prometemos seguir adelante en esta secuencia. Probablemente en la próxima hablemos un poco del neovallismo, es decir, de esta reformulación del vallismo luego de la crisis institucional de los años 30, la cual comentaremos brevemente para darle un contexto al nacimiento del neovallismo, y bueno, y luego lentamente nos iremos, sin agobiarlos tampoco, ¿no? Pero lentamente nos iremos acercando a nuestros días, a comentar los acontecimientos políticos de nuestros días, incluso para luego ponerlos en contexto y en comparación con esta idea central, que es la cuestión de la comparación eventual entre Argentina y Brasil, entre la política argentina y la política uruguaya. Estos, como mencionamos en la introducción de la saga, estos jardines que se bifurcan, ¿verdad? Este espacio común tan cercano, pero a su vez tan lejano y tan complejo en algún sentido. Así que muchas gracias a todos, gracias Pedro, gracias Sescos, y bueno, ojalá cada vez más seguidores y más televidentes y oyentes en esta saga. Muchísimas gracias, Leo. Ha sido un gran gusto escucharte. Esperamos con mucha atención e interés el próximo capítulo sobre el neovallismo.